Una persona que haya ingresado de manera irregular, de manera ilegal a los Estados Unidos y que se encuentre en un estado santuario, hay estados, pocos, pero en estos uno puede incluso obtener una licencia de conducir con, por ejemplo, un pasaporte o con un documento de identidad de otro país. Esa licencia, si bien puedes usarla en todos los Estados Unidos, escúchalo bien, en todos los Estados Unidos, esa licencia no te permite, si te mudas a la Florida y quieres utilizar cambiar esa licencia por una de la Florida, afirmando que tu licencia ya fue emitida por otro estado, pues resulta que aquí te van a decir que no. Y por lo tanto, tú no vas a tener la oportunidad de manejar legalmente y por lo tanto estarías incurriendo en un delito muy grave, por cierto, que te puede llevar a prisión y que sería fuertemente penalizado por parte de las autoridades de la Florida. Este es el primer punto práctico que se ha implementado, pero antes de que tú des el segundo punto, quiero destacar esto. La política para evitar que entren inmigrantes ilegales a la Florida ha llegado al punto en el que, y tengo reportes, hace un par de días estuve conversando con una familia inmigrante que llegó hace menos de una semana. Ellos recibieron su parol, es decir, se entregaron ante un oficial de inmigración y están, digamos, temporalmente legalizados para mantenerse en el país hasta que se presenten ante un juez de inmigración. Estas personas, al llegar a la Florida por vía terrestre, fueron detenidos en una especie de retén policial en el cual se les verificó sus condiciones. Algunos defensores de derechos humanos y defensores proinmigrantes dicen, hey, esto no es legal. Otros dicen, sí, el Estado tiene todo el derecho de poder detener y poder identificar si la persona se encuentra de manera legal. Así que este es un ejemplo importante de cara al primer punto que estamos discutiendo. Y para ampliar un poquito en ese punto y para tocar un caso en concreto que de hecho tocó a varias familias aquí en el área de Tampa Bay, y tú de hecho lo cubriste, fue el caso de este accidente automovilístico que involucró precisamente a una persona que estaba ilegalmente en el estado de la Florida, pero además estaba conduciendo sin una licencia. Estaba manejando sin una licencia de conducir, lo cual agravó el caso completamente. Para ampliar un poquito la gravedad de esa situación que para muchos y sobre todo en algunos países de Latinoamérica tenemos la mala costumbre de ver una falta vial como una falta pequeña. En el estado de la Florida, específicamente, esa falta es una falta muy grave, como tú lo dices. Sí, de hecho, se le han impuesto 6 cargos a este joven de origen guatemalteco, que bueno, como tú bien lo comentabas, estaba manejando de manera, digamos, sin ningún tipo de documentación que lo habilitara para poder conducir. Y no solamente esto, él tenía una orden de deportación, además. No solamente que había ingresado de manera irregular, sino que tenía una orden de deportación. Y en el accidente murieron 2 personas, además. Y de hecho, el día de hoy, el alguacil Grady Judd del condado Polk, donde ocurrió este accidente, dice que lo más probable, desafortunadamente, es que una tercera persona se sume a la lista de los fallecidos. Está muy grave, no ha mejorado, ya han pasado ya más de 24 horas y pues todo pareciera indicar que una tercera persona perderá la vida también en torno a este caso. Ahora, pero quiero destacar lo siguiente, y lo dije fuera de cámara y lo repito ahora acá con ustedes. Este accidente no fue ocasionado porque este joven fuese inmigrante ilegal. ¿Y por qué digo esto? Porque tampoco quiero que estigmaticemos. Esto puede ocurrir con un americano promedio, puede ocurrir con una persona que está bajo el consumo del alcohol o de las drogas. Un turista. Puede ocurrir con una persona que tuvo un ataque al corazón y pues sencillamente ocasionó el accidente, o por alguien con imprudencia. Es decir, la etiqueta de lo ilegal, digamos, no condiciona los motivos que llevaron al accidente. Sin embargo, las autoridades policiales dicen, sí, está bien que no lo condiciona, pero este individuo no debió haber estado aquí porque sencillamente no estaba habilitado legalmente para poderse encontrar en suelo americano. Entonces, ¿a dónde vamos?
Sin duda alguna, si podemos dar un resumen de los últimos 2 años en términos migratorios en los Estados Unidos, la ley SB 1718, firmada esta mañana por el gobernador Ron DeSantis, es la ley más estricta. Es un compendio, es un resumen, es una especie de catálogo de todos los elementos más críticos o más punitivos, si lo podemos decir de alguna manera, de cada una de las leyes que han existido previamente, y están todos condensados en una, que es la SB 1718, que ya va a entrar en vigencia. En cuestión de semanas ya estará en vigencia acá en el estado de la Florida. Y está sirviendo como ejemplo para la aplicación de leyes similares, de normativas similares para otros estados. Y es algo de lo que el gobernador DeSantis está tomando como base para esta, y es inevitable decirlo, es un posible candidato presidencial, como lo ponen expertos, lo ponen otros medios dentro de los partidos, ambos partidos lo ven como un posible candidato presidencial, y esta base de inmigración, y poniendo evidencia la crisis migratoria que se está viviendo en la frontera sur, y señalando específicamente, y déjame citar esto precisamente que dijo hoy el gobernador DeSantis en su conferencia. Él dice que nos estamos preparando para algunos tiempos turbulentos que se avecinan cuando tienes un presidente, refiriéndose al presidente Biden, que se ha hecho el de la vista gorda ante lo que sucede en la frontera. No creo que haya visitado la frontera en todo el tiempo que haya estado en el cargo. Y el presidente Biden visitó la frontera, específicamente El Paso, en enero. Y fíjate qué interesante, porque en la declaración del gobernador Ron DeSantis y posible candidato presidencial republicano, no solamente es coherente, sino coincide con lo que dicen los otros lados, digamos el otro lado de la acera, porque el día de hoy el propio Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, lo decía: vienen momentos complicados para los Estados Unidos en términos migratorios. Prácticamente pedía paciencia y decía que los resultados se van a ver, pero no de manera inmediata. Y ustedes saben por qué ocurre eso, porque hay más de 150,000 personas esperando en la frontera a que suene esa campana, con muchísima desinformación, por cierto, creyendo de que la frontera va a estar mucho más abierta, sin saber las implicaciones del título 8, esperando a cruzar y a ver qué es lo que va a ocurrir. Entonces, el gobernador Ron DeSantis no solamente se pone a la delantera, a la cabeza de esta lucha en contra de la inmigración ilegal, sino además se pone, y tú bien lo comentabas, en la escena nacional. Deja de ser solamente el gobernador de un estado al sur de los Estados Unidos, sino que pasa a ser el posible candidato presidencial republicano, con un tema tan sensible después de la economía y las finanzas y la seguridad nacional de Estados Unidos en torno a los principales países que lo amenazan. Después viene la migración, y es un tema determinante. A Trump le fue muy bien hablando de migración. Ahora imagínense una figura como DeSantis, que lo que ha hablado lo ha hecho.